Bienvenidos. El día de hoy tendremos unos pequeños tips en relación al manejo y uso de nuestro cuerpo físico. El ser humano se proyecta en 7 densidades y una densidad de esa materialidad es el cuerpo físico. Generalmente en muchas culturas el cuerpo físico es como una etapa, como un periodo que inclusive ha sido manejado como caótico, crítico, y es que, digámoslo así, sufre las circunstancias de la existencia y de la vida. Por ese motivo, en el día de hoy vamos a enfocar la problemática sobre uno de los tratamientos de nuestra forma de vivir corporal y las situaciones críticas que se vienen presentando a razón de esta situación. Bienvenidos. Existen mil y una razones para conocerse uno mismo, a tal punto que el hecho de conocerse uno mismo no corresponde a la idea mental de nuestro cuerpo físico, sino a la conexión entre la conciencia y la mente de ese cuerpo físico. Realmente el cuerpo físico es una proyección de nosotros mismos en un campo superior. En cierto momento de nuestra vida, especialmente cuando cumplimos los 10 años, nos damos cuenta que nuestro cuerpo ha empezado a conectarse con nuestra conciencia. Y una de las preguntas, que inclusive es una de las grandes preguntas de la filosofía, corresponde a la expresión ¿quién soy yo? A tal punto que civilizaciones más antiguas que están relacionadas con la humanidad, en muchos de sus anales históricos aparecieron no solamente mitológicamente explicaciones, sino de orden científico. Involucro aquí las ciencias, aunque no es un asunto de las ciencias, sino un asunto de la conciencia. ¿Por qué no de la ciencia? Porque inclusive en el periodo de la Grecia antigua, en el templo de Apolo, en la región de Delfos, por allá en el siglo V, antes de nuestra era, se había reflejado en una de esas murallas, en una de esas rocas, de esas paredes de ese templo, la necesidad temporal de preguntarnos quién somos. Y la respuesta inicialmente a esa tarea fundamental, que es conocernos nosotros mismos. Existen muchos medios actualmente que distorsionan esta conexión, que me parece que no se trata de una explicación meramente cultural, ni tampoco científica. Se trata de una conexión entre la materialidad que se ha enfocado potencialmente en ese cuerpo físico y la conciencia, sabiendo que esa conciencia tiene una existencia en un plano superior. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Voy a tomar esta imagen y a partir de esta imagen estableceré una serie de connotaciones. Inicialmente diríamos que todo tiene una esencia, es decir, una particularidad, que al mismo tiempo es individual, pero también es universal. Si tú tomas una roca y la comparas con un ser humano, vas a encontrar amplias diferencias físicas que puedes obtener a través de la percepción de esa materialidad. Mas, sin embargo, no se trata de algo material. Se trata de algo que se está proyectando a través de una frecuencia.
A ese punto yo me refiero que es la fuente, es decir, donde todo se origina o inicia, o donde todo se condensa o se une o se mantiene unido. Por eso coloco como ejemplo este rompecabezas. Podrán notar la diferencia de colores para poder explicar de que lo universal está contenido allí, pero también lo individual e inclusive lo particular. Pero si tú lo miras como un todo, es una misma unidad. Es una misma unidad. A esa unidad compleja, multifacética, con unas particularidades cuya esencia es luz, sonido y energía, la llamaremos la conciencia universal. Pareciese absurdo, más por orden cultural, considerar de que el agua es un elemento más de la naturaleza, pero debemos considerar que la materialidad de esa agua está precisamente en el grado de conciencia donde procede. Por lo tanto, no sería irracional tratar de comunicarse con el agua a través de un diálogo, porque la esencia tanto del agua como de ese ser humano quien habla es la misma. Sabiendo que procedemos de esa esencia universal, que está centrada en frecuencias de luz, energía y sonido, y cuya materialidad se concentra potencialmente en lo que es y existe, entonces podríamos decir que el ser humano en esencia es la proyección potencial de eso que es universal. En otras palabras, la materialidad o la forma física no es otra cosa que esa esencia universal, vista en una pequeña particularidad, en una forma de ser. Yo haría entonces esta conexión a través de una sola forma, es decir, somos un todo que se proyecta de manera particular, de lo que interviene en esa conexión, porque hay frecuencias de luz que también intervienen para que dicha conexión entre la esencia del ser y lo universal no se manifieste de manera natural, sino que haya una intervención y por lo tanto una distorsión. Más no voy a hablar de esa parte en estos momentos. Concluiríamos entonces con respecto a esa expresión de conocerse a sí mismo en los siguientes términos. Inicialmente, somos seres que nos manifestamos potencialmente de otro que existe igualmente en un campo superior, en una densidad, en unas frecuencias, y que esas frecuencias de igual manera se pueden proyectar en múltiples formas. Este punto de vista no estoy asumiendo un grado de verdad, más si un grado de explicación con un criterio. Y ese criterio que estamos utilizando en el día de hoy como parte del multiperspectivismo que se desarrolla en el campo de la epistemología y del conocimiento, pero además dentro del campo antropológico, porque muchas explicaciones han salido básicamente de la esencia de la naturaleza material del ser humano, de su genética, de su composición, de su transformación, en fin. Sin embargo, esta explicación no pretende eso. Llegaríamos entonces inicialmente
como conclusión a considerar que hay una fuente superior, un nivel que es capaz de aglutinar todo aquello que es y existe. Un todo, que para esta explicación hemos referido a la fuente, el lugar donde se origina todo, donde está el punto de la creación misma, de todo aquello que sí existe, y del cual nosotros hemos procedido a una explicación desde el punto de lo que es natural, para hacer énfasis en aquello que es lo original, real, que de esta fuente surge una esencia, una particularidad, y al mismo tiempo de esa particularidad una universalidad que le permite a aquello que sí existe tener un campo de existencia superior, que se conecta directamente con elementos muy particulares, como son el campo etérico, que es el elemento, digámoslo, que conforma lo que hace y determina el universo. El campo etérico es la esencia de todo lo universal. Por lo tanto, el ser humano tiene un campo etérico, ya que procede de esa naturaleza. Igualmente diríamos que el ser humano es un ser astral, capaz de transformarse y adquirir movimiento, cambio, desde su naturaleza. Y con la capacidad de ser autoconstructivo, es decir, crear una nueva naturalidad cada vez que se transforma, para así transformar lo universal, este campo del en sí, que es lo natural, es decir, de donde procede el cambio, y el para sí, que es la manera como se retribuye este campo hacia la fuente, hacia lo total. Si te transformas, también igualmente estás transformando tu esencia, tu naturaleza. ¿Ves? Seguidamente hablaremos de lo que potencialmente es. En otras palabras, luz, sonido y energía. Y que esas formas potenciales sobre las cuales se proyecta ese ser le permiten generar su funcionamiento estructural de la esencia misma de lo que es en particular. Porque puedes hablar de dos seres, y habíamos puesto como ejemplo una piedra y un ser humano. Y si seguimos con ese ejemplo, podemos considerar que el ser humano potencialmente es en esencia lo que es, y no es una piedra. Igualmente, consideraríamos entonces ese campo de funcionalidad como el campo mental. Son esas conexiones dentro de esa particularidad que construyen el reconocimiento del ser mismo en conexión con los campos etéricos. Hablaríamos de ese funcionamiento sensitivo, neurocerebral, neuromotor, emocional, afectivo, porque es afectado, digámoslo así, a través de la sensibilidad de su particularidad, como para concluir entonces que esa potencialidad que se proyecta a través de la conciencia como el elemento que permite la conexión de la conciencia universal más la conciencia de ese yo dentro de esa fuente. Esa conexión de lo potencial a través de la materialidad neurocerebral
neuromotora, emocional y afectiva, que se vuelve sensitiva a esos campos de energía que se construyen como parte de la existencia, a una manera como se proyecta la materia, que consideraríamos en este caso el acto, la acción misma. Mira que aquí hay cosas muy importantes que sería bueno considerar. La misma característica de lo particular es lo universal. Ahí diríamos que es un campo más que holístico. No puede haber disonancia dentro de lo particular y lo universal. Hay una conexión. Existen mil y una razones para conocerse uno mismo, a tal punto que el hecho de conocerse uno mismo no corresponde a la idea mental de nuestro cuerpo físico, sino a la conexión entre la conciencia y la mente de ese cuerpo físico. Realmente el cuerpo físico es una proyección de nosotros mismos en un campo superior. En cierto momento de nuestra vida, especialmente cuando cumplimos los 10 años, nos damos cuenta que nuestro cuerpo ha empezado a conectarse con nuestra conciencia. Y una de las preguntas, que inclusive es una de las grandes preguntas de la filosofía, corresponde a la expresión ¿quién soy yo?